Ahora sí podemos iniciar. La sesión del día de hoy está relacionada a todos los que son riesgos físicos y riesgos químicos. Este tipo de riesgos no son muy considerados. Siempre los dejamos un poco de lado. Y digo un poco porque siempre a veces nos fijamos en la ergonomía, nos fijamos en hacer inspecciones, en hacer capacitaciones, en hacer charlas de 5 minutos, en brindar orientaciones en cada área, pero nos olvidamos de lo más importante. Hay un dicho que justo les voy a mostrar en un video al final, que cuando nosotros lo que no vemos, lo que no percibimos, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Siempre cuando nosotros estamos viendo algo, nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un trabajador que no está usando EPPs, nosotros le decimos, usa tu EPP adecuadamente. Pero nos olvidamos de ciertos agentes que son importantes y los cuales ocasionan enfermedades. Y ustedes tienen que tenerlos en cuenta de ahora en adelante. Por eso están acá, para que puedan recordar. Yo sé que algunas ya están trabajando en salud ocupacional, otras de repente van a trabajar, pero no solamente la salud ocupacional hay que basarlo en empresas agroindustriales, en empresas de alimentos, en empresas de salud ocupacional, perdón, en clínicas, en empresas donde nosotros desarrollamos nuestras funciones de primeros auxilios, no. La salud ocupacional se tiene que aplicar en todo en nuestro trabajo, desde lo administrativo hasta lo asistencial. Eso es importante para que ustedes puedan considerar y puedan aplicar ese tipo de los conocimientos que ustedes están adquiriendo por más mínimos que puedan ser. Entonces ustedes ya me conocen, ya estuve con ustedes en la primera sesión donde hicimos la inducción general. Yo actualmente tengo una segunda especialidad en salud ocupacional en la Universidad Privada Antenor Orrego, UPAO, acá conocido en Trujillo. Actualmente trabajo como docente en un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público en la ciudad de Cascas. Sí, es una institución del Estado. Y bueno, me desarrollo también en parte del equipo técnico para poder aplicar las medidas preventivas, correctivas en salud ocupacional. Así es que también previamente he trabajado, ya hace un tiempo atrás, en salud ocupacional, lo que es en mineras, en centro de distribución, en lo que es un molamento de la plaza, también hace unos meses que estuve trabajando en vacaciones, y todo ello bueno, forma parte de mi experiencia profesional. También ya he realizado el SERUMS, sí, lo he culminado en el año 2023, lo inicié en el año 2022, y bueno, todo eso, también he trabajado en lo que es en la Sierra de Ancash, ¿no? Todo en lo que es inmunizaciones, en primer nivel, segundo nivel, y todo ello es parte de mi formación que, bueno, en un resumen general les puedo comentar. Entonces, gracias a ello, bueno, estoy también coordinando, ¿no?, la parte académica de los diplomados. Bien, entonces voy a poder compartirles ya pantalla y vamos analizando un caso. Pero primero voy a mostrarles un video, a ver, para poder ingresar ya en contexto de lo que se va a hablar. Esta exposición que les voy a mostrar ahorita es lo más común y lo que a veces los trabajadores muchas veces no quieren considerarlo. Si vamos a ver un video, voy a compartir pantalla. Si es que no se logra ver, me avisan por el chat. Exposición al ruido.
Este video que hemos visto es un video relacionado a lo que es la exposición al ruido. Y ustedes cuando si tienen la oportunidad o trabajan actualmente en salud ocupacional, siempre los trabajadores o vas a encontrar siempre trabajadores que no quieren utilizar los tapones auditivos. Los protectores auditivos no quieren utilizarlos porque te dicen de que les duele la cabeza, hasta un simple guante no quieren utilizarlo. La mascarilla les ahoga, es lo que te refieren siempre. Vamos a ver esto que voy a abrir, me puede comparar. Aquí está, aquí está. Bien, este es. ¿Logra ver mi pantalla? Me parece que sí, ¿no? Ajá, muy bien, Erika. No hay costumbre para usar exacto. Y si tú te vas a zonas más alejadas, zonas rurales, vas a encontrar siempre ese problema. Te van a decir, no, yo no quiero utilizar eh, equipos de protección porque me da la cabeza, es más cómodo así, entonces como que no quieren a veces hacerte caso, ¿no? Entonces, ahí nosotros siempre es importante que ahora voy a explicar qué más o menos hacer. Vamos a ver este caso. Yo sé que ustedes ya, la mayoría acá ya tiene experiencia en la parte clínica, ha hecho internado, de repente lo está haciendo, pero más o menos vamos a entender algunos términos, ¿ya? A ver, una trabajadora de 37 años de edad de un edificio desarrolló falta de aire. Este es un caso clínico. Ya, mayormente los casos clínicos siempre suelen colocarse tal y como a veces uno los puede escribir o como los encuentra, ¿ya? Desarrolló falta de aire por esfuerzo 2 años después de comenzar a trabajar en el edificio. Esta es una trabajadora que, hasta donde podemos entender, es una trabajadora de servicios generales. Una radiografía de tórax mostró normalidades relacionadas con la neumonitis por sensibilidad. ¿Ya? No, perdón, por hipersensibilidad. Entonces, mayormente en este caso de neumonitis por hipersensibilidad, siempre suele tener síntomas como disnea, como tos, y sobre todo tiende a tener una reacción, te expones al cierto agente físico, puede ser polvo, y siempre la persona suele presentar ya estos síntomas. Eso es una hipersensibilidad, ¿no? Pulmonar. Nosotros comúnmente, una persona sana que no tiene ninguna enfermedad pulmonar, eh, pues, puede entrar en contacto con polvo y solamente nuestro mecanismo de defensa es el estornudo. No tenemos dificultad para respirar, no tenemos disnea. Entonces, pero ya cuando estas personas tienen una neumonitis por sensibilidad, es como que si se volvieran más sensibles, ¿no? Como que fuéramos muy susceptibles, muy débiles frente a ciertas situaciones. Entonces, sin embargo, esta persona, esta señora de 37 años de edad, es un adulto joven, perdón, adulto maduro, considerado, bueno, algunos lo consideran adulto joven todavía, entonces, cosa que ya es un adulto, fue tratada por neumonía con 2 líneas de antibióticos. Lo que usualmente siempre suelen hacer la mayoría de médicos, no digo todos, es que cuando una persona empieza a sentir lo que son eh, síntomas o modina, dificultad respiratoria, la mayoría de médicos siempre suelen decir, ah, es una neumonía, coloquémosle ceftriaxona endovenosa, ¿no? Porque esa es una neumonía. Entonces, en este caso, bueno, no menciona el medicamento, pero sí menciona de que se le trató como neumonía con 2 líneas de antibióticos, sin obtener mejorías. Luego de ser remitida a un médico neumólogo, iniciaron las pruebas de espirometría. Para quienes no sepan qué es la espirometría es una prueba diagnóstica o un estudio o un procedimiento donde, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos nosotros a medir la capacidad que tienen nuestros pulmones para poder, en este caso, inspirar y exhalar.
Cuando tú haces la espirometría, que ya más adelante me parece que en la media curricular está este tema, vas a determinar si es que esta persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene algún problema pulmonar. Entonces la espirometría mide la capacidad, el flujo de aire que tiene una persona para poder, en este caso, inspirar aire, inhalar y exhalar. Entonces, eso de allí, ya más adelante lo van a ver, pero en este caso estas pruebas de espirometría mostraron un patrón restrictivo. Los síntomas mejoraron mediante tratamiento con tabletas de prednisona. Luego de terminar la prednisona, la trabajadora experimentó un regreso de los síntomas, a ver, sí, ajá, de los síntomas y una pérdida de peso alrededor de 10 kilos. Los síntomas de la trabajadora mejoraron durante un periodo de un mes mientras estuvo alejada del trabajo. Entonces a esta señora eh, son es una situación, ¿no? Donde la tratan ya con el neumólogo, le hacen su prueba de espirometría, todo ello, entonces ya le están colocando su prednisona, mejoró los síntomas y lo mandan a un descanso, ¿no? Un mes, pero luego regresa al trabajo y ¿qué pasó? Volvió lo mismo. Síntomas parecidos a los de un resfriado, en este caso ya hubo fatiga. Estos síntomas mejoraban durante los fines de semana, pero empeoraron progresivamente en el curso de 2 semanas. Las pruebas de función pulmonar empeoraron y la trabajadora fue remitida a una clínica de salud ocupacional y le diagnosticaron, en este caso, estamos hablando de, bueno, hipersensibilidad pulmonar. Sus síntomas mejoraron nuevamente con el tratamiento de prednisona y ya no trabaja más en el edificio. Entonces acá, en este caso, ustedes, para preguntarles y entendernos un poco mejor, hasta aquí, ustedes han visto, han tenido la oportunidad de poder escuchar a las señoras, incluso hasta ustedes, cuando están en sus cuartos, siempre en la mañana despiertan con un leve, con catarro, o estornudan bastante. O porque decimos siempre en la mañana me levanto con bastante congestión nasal. Mi nariz, como decimos, mi nariz está tapada. Y cuando salgo de mi cuarto, ya estoy realizando mis actividades, es como que si se liberaran nuestras vías respiratorias. Y eso es lo que mismo pasa con algunos niños, ¿no? Dicen la mamá, cada vez que se va a dormir, empieza el estornudo, la tos. Y es una tos compulsiva. Cada vez que está durmiendo, cada vez que va a dormir. En las noches es donde más la agarra. Incluso nosotros como adultos, en las noches es donde más tenemos la tos. ¿Les ha pasado eso a ustedes? A ver si a alguien les ha pasado. Bueno, ahora puede poner la manito arriba, si no, bueno, de repente no les ha pasado. Pero yo sé que a algunos sí les ha ocurrido esta situación, ¿no? Donde estás en cuarto o en un lugar cerrado y siempre tienes a tener más tos. Entonces, esto de acá es un ejemplo de que muchas veces las personas son, ¿qué cosa? Tienen ya un problema respiratorio, no porque sea simplemente porque se le ocurre o tiene la enfermedad, sino porque ya hay un agente físico. ¿Cuál puede ser? De repente las camas, en la cama donde está durmiendo esa persona, de repente no le han hecho una limpieza adecuada, de repente en esa cama duerme el perrito, duerme el gato u otro animalito, en esa cama tal vez tienes peluches que no son antialérgicos. Y este problema siempre se detecta en personas cuando tienen bastantes problemas, tos en la noche, estornudos. Nosotros cuando hacemos una inspección, muchas veces incluso dentro de las oficinas, tienen peluches, el escritorio está sucio, está lleno de polvo, tienen lapiceros que los tienen a veces en mano, documentos que no están ordenados, libros, papeles, todo eso de allí está desordenado, no está limpio. Entonces, eso con el transcurso del tiempo
Y más si aún eso en casa tienen, es porque hay un agente físico, en este caso respiratorio, que va a ocasionar este problema. Y eso se ve al futuro. Por eso siempre recuerden, las enfermedades ocupacionales son progresivas. No lo vas a ver en 1, 2, 3, 4, incluso hasta en 10 años no lo vas a poder percibir, sino más adelante, cuando ya tengas, o seas un adulto maduro, hasta adulto mayor, vas a empezar a tener esos problemas, ¿no? De músculos esqueléticos, respiratorios, auditivos y otros. Entonces esta señora estaba mejor fuera del trabajo y dentro del trabajo estaba enferma. Muy bien. Entonces, hasta acá es un caso para nosotros poder entender un poco mejor del tema de hoy. Les estoy trayendo información de manera general, ¿sí? De manera general, y vamos a tratar de resumir, o perdón, tocar cosas puntuales. Los agentes físicos, ¿sí? Se utiliza habitualmente para describir distintas formas de energía que tienen la capacidad de causar daños en la salud. Disculpen que salga imagen, pero esa imagen está relacionada con esta imagen de acá. Sí, por eso que es la imagen de riesgo, ¿ya? Se utilizan habitualmente para describir distintas formas de energía que tienen la capacidad de causar daños en salud y la seguridad durante el trabajo. Pueden ser ruido, vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Muy bien, pasamos. ¿Cuál es lo que hemos visto en el video? Es el ruido. El ruido. Hay personas que trabajan en zonas muy cálidas, por ejemplo, Piura, Tumbes. Y hay personas que trabajan en zonas muy frías. Si estamos hablando de zonas conocidas, podemos hablar Noroya, podemos hablar Juliaca, podemos decir acerca de Huaraz, ¿no? De las zonas más altas que tenemos. Entonces, de Cerro de Pasco, también, ¿no? Entonces son temperaturas extremas. Dentro de este ruido, ¿no? También tenemos dentro del riesgo la ventilación, la iluminación, la presión, la radiación y la vibración. Todo esto forma parte principalmente de los riesgos físicos. El ruido es un sonido indeseable que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Cuando ustedes están a veces llegan del trabajo muy estresados, ¿no? Llegas a tu casa y ¿qué dices? No quiero que me hagan ruido, me duele la cabeza. O a veces estás en el trabajo y tiendes a tener bastante ruido. ¿Qué va a ocasionar? Dolores de cabeza. Te va a estresar, vas a estar irritable. Clasificación de ruidos son tres: constante, ruido intermitente y ruido de impacto. Tenemos en constante, puede ser un motor. El ruido intermitente, podemos hablar acerca también de los aviones, incluso si trabajas cerca de un aeropuerto, son de manera periódica. Y el impacto, pues un taladro, puede ser una explosión, un golpe de manera repentina. Una fuente generadora de ruido, sabemos aquí hay que poner un sonido indeseable. Por ejemplo, tenemos la industria, la metalmecánica, la construcción de edificios y obras públicas, el tránsito aéreo, equipo de sonido fijos y tránsito de automotores. Para que siempre se acuerden, el límite máximo permisible al oído humano es de 85 decibeles. Exacto, muy bien, Diana. Excelente. El ruido no permite también una baja. Exacto. Exacto. Vamos a ver eso. Justamente estaba mirando el primer video. Entonces, para que sepan, el límite máximo permisible al oído humano es de 85 decibeles. ¿Sí? Ese es el límite máximo permisible. Y vamos a ver un cuadro cuánto tiempo tenemos que estar expuestos cada uno. Un ejemplo, el silencio. Si nosotros nos quedamos en silencio, estamos en 0 decibeles. El viento en los árboles son 20. Conversación en voz baja es 30. En una biblioteca estamos hablando de 40. En un despacho tranquilo, ¿no? Al aire libre nos indica la OMS que es 55 decibeles. Una conversación como la que tú tienes con tu amiga, tu amigo,
60. Tráfico en la ciudad, estamos hablando de 80. Una aspiradora, ya estamos entrando ya un poco más fuerte, ¿no? 85 era lo permisible y miren acá, estamos ya pasando. Una motocicleta con escape ruidoso. Eh, ¿Han visto ustedes esas motos que a veces pasan por tu casa y no tienen el silenciador en el tubo de escape? ¿Han visto cómo pasan y se escucha demasiado fuerte? Entonces, estamos hablando de 100 decibeles de ruido. Un concierto de rock es demasiado, 120. ¿Ya? Un martillo neumático, 130. Un despegue de avión, una explosión de un artefacto, 180. Entonces, qué nos dice esa imagen? 120 decibeles es el límite del umbral del dolor. Es decir, si tú sobrepasas estos, incluso hasta un concierto de rock, si sobrepasas ese ruido, vas a tener problemas. Y muchas veces decimos, no, lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado, estoy acostumbrada. El trabajador te va a decir eso, colegas. El trabajador te va a decir, yo no utilizo porque a mí no me afecta ese ruido. Yo estoy acostumbrado, trabajo años aquí. Pero no es que estés acostumbrado, es que tus oídos se están dañando. Y muchas veces, como ya son trabajadores estables y no hay una buena higiene industrial y sobre todo no hay un control adecuado de estos trabajadores, siguen permaneciendo en sus puestos de trabajo, no son cambiados a otras áreas y bueno, están expuestos a un accidente, ¿sí? Entonces, eh, es un peligro este tipo de trabajadores que a veces te dicen. Por eso es importante los exámenes médicos ocupacionales. Y los exámenes médicos ocupacionales los hacemos al inicio, antes de que el trabajador ingrese, dependiendo del puesto al que va, durante el contrato, puede ser en el primer año, unos 6 meses, y después, cuando ya el trabajador termina el contrato o se termina la obra, esto ya lo dan una prueba de salida, ¿no? Para que puedan identificar de que el trabajador se está yendo sano o de repente tiene algún problema para que sea tratado. A ver, ¿qué me preguntan por acá? ¿Es cierto que el ruido muy fuerte perjudica al feto? Bueno, a ver, para poder responder esta pregunta, a ver, tendríamos que poder analizar si es que tú estás hablando de una gestante que está trabajando en una empresa con exposición al ruido, o es que estás hablando de una gestante de repente que está en la casa, en el trabajo, administrativo, porque, bueno, me ocurre mi pregunta, no va a depender de la que trabaja en una empresa con bastante ruido. Bueno, he leído hace un tiempo atrás acerca de una investigación que hicieron que podría incrementar. No había datos exactos, pero siempre decía que podría, ¿ya? El incrementar el riesgo de la audición del feto, ¿ya? Pero no era una información tan exacta. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, cuando el feto ya entra a una etapa de desarrollo donde ya puede escuchar, en este caso sabemos bien que cuando la mujer está embarazada, el padre o la madre le habla, le canta, le cuenta un cuento, el bebé escucha, se mueve. Entonces, si ya está desarrollado el sentido del oído, en este caso en el bebé, ya es más o menos, no recuerdo a partir de qué semana, entonces en ese caso, si los pones a ruidos fuertes, podría haber incluso hasta un estrés o algún problema con el feto. Pero siempre digo, es dependiendo y es una posibilidad. Ya no hay que hablar de algo que sí o sí le va a ocasionar.
sino que es una posibilidad. Por eso es que estás gestante, cuando detectas una mujer gestante en un trabajo, siempre sueles trasladarla a otra área, o bien, en algunos casos, los evalúan y le dan descanso. Entonces, les comento esto, te comento esto, Diana, porque a veces incluso decían, ¿no? Cuando la mujer está embarazada, no escuches música fuerte, no pelees, no discutas con la pareja, porque lo de todo siente, todo escucha, ¿sí? Entonces, en este caso, si lo expones a un ruido, imagínate que se vaya pues a un ruido y que esté trabajando cerca de un martillo neumático que tiene 130 decibeles, que está sobre lo permitido, esta gestante va a tener dolores de cabeza. Y obviamente que si ella está mal, el bebé también muchas veces suele afectarse. Sí, muy bien, hasta acá quiero hacer ese comentario. Espero que pueda haber un poco de sentido, pero como te comento, no hay una exactitud a todo ello. Siempre son factores de riesgo. Es así como dijéramos, ¿cuál es la causa de la diabetes? No vamos a decir solamente el consumo de azúcar, no vamos a decir factor hereditario. Todos son riesgos, son probabilidades de que se desarrolle tal situación. Muy bien, pasamos a la enfermedad. Perdón. Se deben a explosiones o detonaciones, en este caso los efectos de un ruido repentino intenso. Efectos de un ruido continuo ocasiona la fatiga del sistema osteomuscular del oído. Cuando ustedes están en un ruido muy fuerte, en un ambiente muy ruidoso, y de pronto se apagan las máquinas o salen del lugar, es como si nuestros oídos se relajaran, ¿no? Se siente una paz, una tranquilidad, un relajo. ¿Por qué? Debes preguntarte, ¿será porque estuviste expuesta a un ruido que está sobre lo permitido? O cuando toda la maquinaria donde tú estás trabajando se detiene a la una, a la hora de comer, se apaga todo y se siente una tranquilidad, deben preguntarse, ¿a qué se debió? ¿A qué se debe? Los trabajadores estuvieron utilizando sus protectores auditivos. Esa fuente de ruido está siendo aislada de manera adecuada, está lejos de los trabajadores. Es una pregunta, ¿no? Que podemos hacernos. ¿Cuáles son los efectos no auditivos? La irritabilidad, cefaleas, cansancio y trastornos del sueño. Acá, miremos esta imagen. El ruido de exposición permisible en horas y minutos. Si te encuentras a 85 decibeles, según la OSHA, bueno, esto no sé leer inglés, disculpen, es una asociación internacional de seguridad y salud del trabajo, indica de que 85 decibeles puedes estar hasta 16 horas expuesto, exposición permisible. ¿Ya? 87 teníamos en 12. A ver, vamos a ver un concierto de rock que estábamos hablando, ¿no? Un concierto de rock nos indicaba, para las que les gusta el rock, 120, que nos dice esta asociación de que solamente deberías estar en el concierto de rock, si podemos deducir, 10 minutos y un poco menos. Entonces, a veces nosotros no le tomamos importancia y estamos en el ruido y no utilizamos protectores auditivos y puede ser ilógico, ¿no? Porque yo una vez dimos esta capacitación y decía, pero ¿por qué el licenciado voy entonces a una fiesta con audífono o con protectores auditivos? ¿Cómo voy a escuchar a mi amigo que me está hablando? ¿Cómo voy a disfrutar de la música? Entonces, era un problema, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, si tú crees que tienes buena audición, tú crees que estás saludablemente bien con tus oídos, bueno, puedes disfrutar. A las finales, cada quien disfruta y hace y sabe lo que hace, ¿no? Y a 130 decibeles, un minuto. Por ejemplo, un martillo neumático. Yo sí he tenido la oportunidad de estar en una máquina cerca de un martillo neumático. Es un sonido demasiado fuerte. Incluso los oídos empiezan a tener un timbre, ¿no? Cuando es demasiado fuerte. No sé si ustedes han logrado sentir ese sonido en el oído, que como muchas veces lo conocen, dicen timbra
u otros lo conocen como que me están zumbando los oídos, ¿no? Es lo que siempre suelen decir, utilizar esos términos, ¿no? ¿Por qué se preguntan por qué? Es porque el ruido que tienes o que estás expuesto te está ocasionando estos problemas. ¿Cuáles son los métodos de control? En este caso vamos a reemplazar las máquinas si es que esta máquina de repente ya es muy antigua. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conocer los vehículos antiguos? Comparen el sonido de un motor de un vehículo, ya, de un Volkswagen, de un escarabajo. Todos lo conocen esos carritos antiguos, los Volkswagen, ¿no? Comparen el sonido del motor de ese vehículo un, con un carro del año 2023-2024. Les pregunto, ¿y ustedes, quién tiene menos ruido? Obviamente, el carro moderno. Entonces, así como les estoy poniendo este ejemplo, ustedes van a tener máquinas en sus trabajos donde son muy antiguas y que generan un gran problema en el ruido. Es muy parecido también a las máquinas que antes nosotros utilizábamos los taladros para poder hacer el hueco en la pared o en la tabla, y después de eso insertabas el perno. Pero ahora ya ha cambiado el método. Ahora hay pernos que son adaptables y hay máquinas que ya no vibran como un taladro y sobre todo no emiten ruido. Solamente introduces, colocas el perno en la punta de la máquina, donde están máquinas modernas, y automáticamente gira y lo coloca. Entonces, son más fáciles de utilizar, más fáciles y sobre todo emiten menos vibraciones y menos ruido. Entonces, ustedes tienen que empezar a identificar en sus trabajos y reemplazar esas máquinas, que muchas veces las empresas no lo van a hacer por temas económicos, porque nosotros podemos encontrar muchos problemas en nuestros trabajos, pero ya depende del control administrativo, si es que lo hace o no lo hace. Y si es que no lo hace, le dan un mantenimiento, y si es que no hay mantenimiento, hay que hacer controles de ingeniería, que es proteger o aislar esa máquina a una distancia permitida o lo más lejos posible del trabajador, o que los trabajadores utilicen sus equipos de protección personal. Reducir el movimiento de los componentes que vibran utilizando material de amortiguación. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien, pasamos. Acá. Las medidas protectoras. Tenemos los diferentes tipos, marcas y para tu gusto, protectores auditivos. PPP. Algunos utilizan dos, ¿no? Se utilizan este tipo de orejeras y los tampones auditivos. Se colocan los dos, muy protegidos. No hay problema. Pueden utilizarlo, pero va a depender del lugar donde estés puesto. Pero es suficiente con utilizar, si es que el ruido es bastante fuerte, es suficiente utilizar los auriculares. Y si es el ruido leve, pueden utilizar solamente los tampones. Muy bien. Como dijimos que podemos hacer si la máquina es muy ruidosa, no hay un control administrativo, es en lo que es las cabinas, cerramientos parciales y control de posición y rotación del personal. Lo que veíamos en el video, ¿no? Esta máquina que causaba mucho ruido, no podían las personas comunicarse adecuadamente, como su compañera también, pero que fue al final, fue encerrada en una cabina, no cerramientos parciales, de repente no es todo, es el 80, 70%, 50% de las máquinas, ¿no? Y sobre todo también al personal, ¿sí? Por eso las personas que trabajan con exposición al ruido siempre tienen que rotar o ser evaluadas periódicamente, lo que es con audiometrías, ¿sí? Porque estas personas tienden a tener un problema auditivo a corto o a largo plazo. Y eso va a ocasionar que el trabajador se quede sordo, así como les digo directamente.
Entonces, y no solamente este trabajador puede quedar sordo en tu empresa, puede quedar con un problema de hipoacusia, pero si se va a otra empresa y en esa otra empresa, les pongo un claro ejemplo, un operador de maquinaria pesada, son los que están bastante expuestos a ruidos sobre lo permitido. Entonces, estas personas trabajan siempre por temporadas, trabajan 6 meses, un año a veces, y cambian de puestos de trabajo, cambian de trabajo. Entonces, si en ese trabajo tú como enfermera ocupacional no le educaste a ese trabajador que utilice sus protectores auditivos, sus tampones, sus cascos, etcétera, no le hiciste un programa de prevención, ¿no? de hipoacusia, no lo educaste, este trabajador va a estar bien feliz. Y como les decía, el trabajador muchas veces no quiere utilizarlo. Si no le enseñaste adecuadamente, no le llamaste la atención, este trabajador cuando termine su contrato va a ir a otra empresa, en la otra empresa le va a decir, ah, tú eres de maquinaria pesada, ok, ven, vamos a hacer una audiometría. En la audiometría va a salir jalado, no lo van a contratar. Y si lo contratan, va a ser con ciertas restricciones. Entonces, siempre yo solía decirles a las personas, ¿con qué limpias tus oídos? ¿Con hisopo? ¿Con el ganchito de cabello? ¿Con tu llave? ¿Con un palito de fósforo? Ah, decían con hisopo. Ah, miramos con otoscopio, tiene cerumen en el oído. Está, como lo decimos, está como un tapón. Anda que te hagan una limpieza auditiva, es la recomendación. Entonces, hay algunos que no tenían cerumen, hacíamos la audiometría y salían con problemas de audición. Es un problema, jóvenes de 20, 25 años, 26 años. Otro problema, utilizan de manera excesiva, con ruido excesivo, los audífonos. Y yo sé que alguien de ustedes utiliza audífonos para escuchar la música, para viajar en el bus, ¿no? A full volumen, mirando la ventana, ¿no? O viajamos en el carro que no escuchamos a nadie, no solamente la música, que la música lo escucha tu compañero que está al lado. Es un problema. Exacto, Erika. Para ir al gimnasio a entrenar. Exacto. Más el ruido que hay en el gimnasio, más tus audífonos. Según tú, estás concentrándote, ¿no? Te crees superhéroe, ¿no? Y estás cargando peso, ¿no? Haciendo, ¿no? tu rutina, ruido del gimnasio, ruido de tus audífonos, y realmente eso no es lo permitido. ¿Mm? Permitido. Entonces, si tú algún día vas a hacerte un examen de audiometría, te apuesto que vas a salir con problemas de audición. Yo les hablo poco de audiometría porque más adelante lo van a hablar en un módulo, me parece. Les van a hablar acerca de audiometrías. Entonces, vas a salir desaprobado, desaprobada. ¿Te guste o no? Y vas a decir, pero ¿por qué si soy joven? Recién estoy en la flor de mi juventud, 20 añitos, 22 añitos, 25, 27, ¿no? Es un problema. Y le hago este paréntesis para tomar un poco de conciencia, ¿no? En mi caso, yo no utilizo audífonos, por ejemplo, ¿no? Ni cuando manejo. Yo tengo mi vehículo, lo manejo. Solamente para las llamadas, nada más, ¿no? Pero después audífono no utilizo. Por una costumbre, por cultura, porque yo digo, ¿para qué voy a utilizar audífonos? A excepción que utilizo en algunas situaciones, pero para escuchar llamadas, nada más, para contestar llamadas, para no sacar el dispositivo en la calle, ¿no? Pero después que andar con música. Ya. Al final la edición es de cada uno, solamente son recomendaciones de la clínica, ¿ya? La temperatura. Como les decía, hay personas que trabajan en zonas muy cálidas, ¿ya? Y no solamente en zonas cálidas, sino también el ambiente es muy caluroso. ¿Recuerdan el calor que tuvimos, bueno, para los que estábamos en Trujillo en el mes de enero, febrero, marzo? Fue un calor demasiado excesivo, demasiado excesivo. Ventiladores por todo lado. Salías a la calle, era una sensación térmica increíble. Entonces, la temperatura es una medida del calor de energía térmica de las partículas en una sustancia. La temperatura es una magnitud que se refiere a nuestras nociones comunes de caliente, tibio, frío, que puede ser medida específicamente con un termómetro.
¿Cómo se mide? A través de los grados, ¿no? Los grados Celsius. Las temperaturas bajas, hay personas que trabajan repartiendo o trabajan con máquinas congeladoras, ¿no? Con lo que son los que reparten carnes, ¿no? Cárnicos, leches, trabajan siempre con exposición al ruido, perdón, a la temperatura baja, ¿no? ¿Cuál le va a causar? ¿Cuál es el problema? Hipotermia. Y si trabajas en temperaturas altas, el estrés térmico, la hipertermia. En este caso, cuando tú te encuentras en temperaturas bajas, la recomendación siempre es consumir alimentos que te den calorías. Ustedes ya saben cuáles son los alimentos que consumen calorías. En las temperaturas altas no se recomienda, por ejemplo, el uso, la persona tome café, tome gaseosa, porque muchas veces tenemos la idea, y les apuesto, que ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo, lo van a hacer, y los trabajadores también están con calor, ¿qué dicen? Traigan la gaseosita, ¿no? Para bajar el calor. Traigan la gaseosita para bajar porque está fuerte, ¿no? Y en algunos casos que dicen, traigan un par de cervezas, ¿no? Para poder bajarle este calor que está terrible, ¿no? Eso es lo que te vende, es lo que te venden en la publicidad. Que te dicen, sirve tu Coca-Cola con tus cubitos de hielo, qué rico, ¿no? Qué rico tu Coca-Cola, ¿no? Con sus cubos de hielo, qué refrescante. Pero sabemos bien nosotros como personal de salud qué alimentos que te ocasionan calorías. Y al haber un exceso de calorías en el cuerpo, ¿qué te va a ocasionar? Que tu temperatura suba. Y más aún, si tomas cafeína, ¿en dónde encontramos cafeína? En la Coca-Cola y en el café. Y sabemos que la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Qué va a hacer con tu corazón? Que esté tranquilo y más aún, lo peor, toman Volt, tiene taurina, estimulante del sistema nervioso. Tu corazón hace que se aloque, ¿sí? Las taquicardias hace que tu corazón se aloque. Como decía un doctor, así como cuando te revisan el celular, ¿sí? ¿Cómo está tu corazón? Rapidito, ¿no? De la misma forma hace que esas bebidas te ocasionen problemas en el corazón. Entonces, hoy estamos ya recordando, o algunos de repente aprendieron, es que no, lo mejor es que tomes agua, lo mejor es agua o bebidas rehidratantes, que en bajo porcentaje tenemos los 6 por ahí, no estoy diciendo publicidad por si acaso, los 6 por ahí, un Power, Electrolyte, no sé, ¿qué otras marcas más hay? Pero si es agua, agua nada. Toma tu agua. Porque eso te va a hidratar y va a evitar que caigas en una hipertermia. ¿Sí? Muy bien, entonces pasamos. Hay tres fuentes de calor: la temperatura y la radiación del sol, las máquinas y los procesos y el trabajo muscular. La temperatura ya lo hemos indicado, por eso del ambiente, y en este caso la radiación del sol. Ustedes han visto a las personas que trabajan, por ejemplo, en Hortifruti, en Camposol, en Damper. Son personas que trabajan con exposición al sol. ¿Esas personas cómo se visten? ¿Con manga corta? ¿Con short? ¿Sin gorro? No. ¿No utilizan protector solar al rostro? ¿No utilizan ningún bloqueador? Ah, eso es un poquito, ¿no? Que tenemos que ver el ejemplo. Esas personas se utilizan su polo manga larga, fresco, obviamente, su pantalón. Y en cada punto, en cada parcela, tienen su punto para hidratarse. Siempre tiene que estar cargada ahí el agüita. ¿Quiénes también los trabajos musculares? En este caso, las personas que trabajan, por ejemplo, en albañilería. Son personas que se encuentran muscularmente activas y van a producir calor, hasta nosotros, ¿no? ¿Cuánto la temperatura interna que aproximadamente nuestro cuerpo necesita mantener es de 37 grados? Algunos dicen 36,5, 36,8, otros dicen máximo 37. Ya, pero estamos hablando de un intervalo. Muy bien. La temperatura del cuerpo está regulada por mecanismos nerviosos de retroalimentación negativa que operan a través de centros termorreguladores
¿En dónde está ubicado? En el hipotálamo. Ya recordemos un poco la universidad, el instituto donde estudiábamos, ¿ya? Mecanismo de producción de calor, sabemos la sudoración, puede perder hasta 1,5 litros de sudor por hora. Vasodilatación, disminución de la actividad física. En la hipertermia, vasoconstricción, sí. A ver, acá, cuando hablamos de la vasoconstricción, ¿estamos hablando de qué cosa? A ver, ¿qué es vasoconstricción? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo están nuestras venas, nuestros vasos sanguíneos? ¿Se reducen o se ensanchan? ¿Se encogen? Ah, se reducen, ¿no? Se hacen más pequeños. No, no se hacen más pequeños, perdón. Pero es un mecanismo normal del cuerpo de defensa, digamos, de protección. Ya, hay una reducción, hay una constricción, ¿no? De esos vasos. Y la piloerección, ustedes han escuchado la famosa frase, se me pone la piel de gallina. ¿Han visto ustedes, han tenido la oportunidad de poder ver cómo, incluso hasta ustedes mismos, cómo se hacen los, los vellos, ¿no? Se ponen derechitos, ¿no? Se paran, ¿no? Entonces eso se llama piloerección. Ya no digan se me pone la piel de gallina o se me paró los pelos, dicen, ¿no? Ahora tenemos un nuevo término, se llama piloerección. Muy bien, entonces vamos avanzando. A ver qué dice baja. Claro, claro, lo que pasa es que hay un estrechamiento ya de los vasos sanguíneos. Bien, vamos avanzando por acá. Acá, ¿qué vamos a tener? Problemas, fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, deficiencia circulatoria, ¿no? Los riñones, el cerebro, la alucinación, vértigo, vómito, todo lo que vemos acá, ¿no? Hay deshidratación, ¿no? Y trastornos de la piel, todo lo de acá, ¿no? Golpe de calor, ¿no? Escalofrío, dolor de cabeza. Todos son los problemas, y los calambres, ¿no? Al haber una deshidratación, hay calambres. Es una persona cuando está con una EDA, una EDA, estas personas pierden electrolitos por la boca, ¿no? Y a nivel intestinal también. Entonces, estas personas se deshidratan. ¿Qué tiene que tener? Calambres. Es igual que un futbolista. Cuando ya hace mucho tiempo está jugando y no se hidrata adecuadamente y también tiene una sobrecarga muscular, tiene a tener calambres. Algunos dicen te falta potasio. No es por potasio, muchas veces. Avancemos. Acá existen varias formas de mantener fresco el lugar de trabajo. Entre estas tenemos techos altos son mejores que los bajos. Sí, ojo, los techos bajos son mejores que los bajos. Cuando nosotros estamos hablando de un techo alto, también muchas veces si el techo puede ser bajo o mediano, tiene que estar protegido con los famosos cielos rasos. No sé si han probado, han visto. O aislados, la calamina o el techo, si es que es de material noble dividido por ciertos, una barrera para que no el calor que, si es una calamina, sea un Eternit, se va a calentar, ¿no? Entonces eso va a generar, esto va a ser como un horno. Entonces tiene que haber un bloqueo allí, ¿no? Utiliza ropa adecuada y también respecto a la exposición al sol, es que también puedes utilizar tus lentes con bloqueadores UV. La ventilación, también sabemos que es importante, tiene que estar el espacio ventilado, tiene que estar en un espacio, si sea húmedo o sea calor, tiene que estar siempre ventilado. Muy bien. Fuentes generadoras, tenemos los calentadores de aire en caso que esté frío, y también tenemos las unidades de calentamiento y ventilación. Estos dispositivos los podemos ver en dónde, en el CPU. Si trabajas en lo administrativo, el CPU y también es una fuente de calor. Vamos a hablar acerca de las radiaciones también un poco, acerca de las radiaciones acá, ¿no? Tenemos, muchas veces pensamos que han visto la película, cuando las películas, cuando las personas entran en contacto con las radiaciones se vuelven superpoderosos. No, en la vida real no pasa eso, no pasa eso. Los infrarrojos.
Eh, a ver, por ejemplo, ustedes han visto, a ver, no sé si se acuerdan, cuando los celulares antiguos no tenían Bluetooth, ¿se acuerdan que los pegábamos un celular con el otro? No sé si se acordarán. Sony Ericsson, había una marca de celulares que pegabas tu celular con el otro para que pases información. No había Bluetooth. Eso se llamaba infrarrojo. Eso era un método. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué les pongo este ejemplo? ¿Qué tiene que ver esa unión? Lo que pasa es que al entrar en contacto, un dispositivo con otro dispositivo solía, ¿qué cosa? Haber un intercambio, en este caso de información. Ahora, ¿quiénes también tienen infrarrojo? ¿Por qué se utiliza el infrarrojo hoy en día? Vemos en las tintas de imprenta. Si han tenido la oportunidad de conocer una imprenta, los banners hoy en día no son como antes solían hacerse como impresoras. Hay muchas modernidad hoy en día que lo hacen como si fuera un flash y otros casos ya no entra en contacto muchas veces, sino que es como si fuera una fotocopiadora. Han visto que cuando ustedes colocan el documento pasa un rayo así por debajo, muchas veces suele ser así. Todo eso es la modernidad, pero genera un riesgo. ¿Cuál también hay un tema de infrarrojo? La soldadura. Colócate cerca de la soldadura. Vas a sentir una energía, un calor que no es el adecuado, ¿no? Muy bien, vamos avanzando por acá. Son ejemplos que le estoy poniendo. Vamos a ver acá. Ya. Y los métodos de control para lo que son las radiaciones, ¿no? De todo tipo. Revisión ocular periódica, señalización de advertencia, capacitar al personal, usar obturadores o tapas durante la emisión del rayo. ¿Alguien de ustedes ha sacado alguna vez un rayos X? Bueno, yo me acuerdo cuando hice mi internado en un hospital regional de Nuevo Chimbote, me sacaron rayos X, era la primera vez que ingresaba. Me colocaban frente a la máquina y el radiólogo no estaba a mi atrás. ¿El radiólogo qué hacía? ¿Dónde se encontraba? En un cuarto aparte. Y lanzaba como si fuera un flash y él estaba protegido los ojos. Y no miraba hacia mí, sino que él estaba aparte, a través de unas lunas me miraba. Yo me preguntaba por qué. ¿Tendrá algo que ver? Entonces, esas personas que trabajan en rayos X tendrán algún problema más adelante, se estarán protegiendo adecuadamente, probablemente sí. Un soldador, una persona que trabaja en soldadura, muchas veces podemos decir, no, pero utiliza sus lentes, su casco protector, su luna protectora, pero les he hecho una revisión ocular periódica. ¿Le hiciste o no le hiciste? ¿Cómo está? ¿Está perdiendo la visión o no está perdiendo la visión? ¿No? Para preguntarnos, ¿no? ¿Qué más? Programas de detección, medida de radiación, ya sabemos, y sabemos bien el uso del EPP. Ya, eso es lo que estamos viendo. Otro tema, la vibración. Un ejemplo de vibración es como si ustedes nos hicieran una vez una prueba. Tu celular ponlo en vibrador y manténlo en tu mano. Por ejemplo, tengo acá el mío, que es un poco grande, ¿no? Para que más o menos podamos ver, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi dispositivo acá, ¿no? Ya, este es bueno, no voy a decir modelo, ya, pero este celular vibra demasiado fuerte. Tú lo pones en tu bolsillo, es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, si quieres hacer la prueba, colócalo en vibrador por 5 minutos, colócalo en tu mano. Vas a ver que tu mano va a quedar un poco débil, va a quedar, te va a aburrir, te va a aburrir. Entonces, imagínate que un trabajador esté con un taladro, una perforadora, y esté sin ningún aislante. ¿Por qué decíamos una amortiguación? Es como si coges tu celular, ¿no?
pero le pones algo debajo. De repente lo coges con una tela, aún sigue vibrando, lo colocas con una tela, ¿vas a sentir la misma vibración? No, no vas a sentir la misma vibración, ya va a ser menos la vibración. Hay una amortiguación de la vibración. En este caso, si tú tienes un trabajador que han visto cuando utilizan el taladro y solamente lo agarran del cuerpo, ¿no? No sé si han visto. Lo agarran del cuerpo directo, o la moladora. Imaginemos que esta es la moladora, lo agarran solamente del cuerpo la moladora, el mango, y hacen su trabajo, ¿no? Cortan. Y ahora se preguntan por qué algunas moladoras tienen como una manija al costado, o como el mango, como se conoce. ¿Por qué tiene allí? ¿Y por qué en la parte superior tiene como un plástico, como algo acolchonado, y tiene la amortiguación? Es para evitar, ¿qué cosa? Los temas, los problemas, las complicaciones o los problemas que te puede tener la vibración, ¿sí? Entonces, si tú ves que tu trabajador está teniendo, no está utilizando un equipo de soporte, un equipo de amortiguación, entonces tienes que darle su orientación y tienes que decirle que utilice, porque si no, va a tener problemas. Principalmente tienen en los dedos, si utilizan, que es los que más se dañan en este caso. ¿Qué debemos de hacer con esas personas? Minimizar el deseo de las vibraciones. ¿A través de qué? Ya les he puesto un ejemplo. Disminución del tiempo de exposición, sistema de rotación del lugar de trabajo y pausas activas. Las pausas activas, a ver, alguien que me diga cada cuántas horas lo llegan a hacer. A ver, que alguien me diga. Las pausas activas, a ver en su trabajo, ¿cada qué tiempo lo haces? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? Pues que las pausas activas se han hecho por gusto. Son aburridas, me interrumpen mi trabajo. Ah, y después, Diana, no hay más pausas activas. Y aquí nos encontramos con un problema, porque el trabajador te va a decir, pero ¿por qué si yo estoy activo? ¿Pero por qué si yo estoy en movimiento? Estoy bajando y subiendo, ¿no? Ah, bueno, claro, no hacen caso. Dice, Erika dice cada dos. Lo recomendable es cada una, 2 hasta 3 horas, no es lo recomendable. Pero va a depender de si estás con un trabajador que está en movimiento en maquinaria pesada, obviamente está en movimiento. Pero si es un trabajador que está en la parte administrativa, si es un trabajador que está de repente, no sé, en seguridad, tú tienes que hacer tu pausa activa. Y tenemos que tener esa cultura de que la pausa activa no es por gusto. La pausa activa va a ayudar a muchas veces retrasar una enfermedad musculoesquelética. Porque si la persona está sentada, imagínense ustedes, incluso pueden haber trabajado en la parte administrativa o trabajan, siéntate por 2 horas mirando la máquina. ¿Qué es lo que primero te va a doler? Por más que tengas una silla ergonómica, ¿qué parte del cuerpo te empieza a doler? La espalda. ¿En qué parte de la espalda? Baja, la lumbar, ¿no? Exacto. Dices, me duele, ¿no? Incluso hasta nos empieza a doler la cervical, ¿no? Cervicales, ¿no? O las dorsales, toda la espalda te empieza a doler. Entonces, le dices al trabajador, póngase de pie, estírese, ¿no? Siéntese, estire las manos, ¿no? Agáchese, hágase un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una pausa donde estás como que lubricando todo tu cuerpo, así les digo yo, lubrique, ¿no? Es igual que en clases, por ejemplo, yo cuando dicto clases, yo calculo 45 minutos hablando, el estudiante está sentado ahí. ¿Qué les digo? Dense 5 minutos, vayan al baño. Entonces se van al baño, se estiran, se relajan. En mi caso, como yo ya sé salud ocupacional, les tengo a hacer esa costumbre. Y dicen, usted es el docente que más permiso nos da al baño. Le digo, no es que les dé permiso porque quiero darles permiso para que ustedes estén activos, sino después van a empezar más adelante a sufrir con dolores de espalda. Encima que las sillas del Estado que te brinda
El Estado no te brinda sillas cómodas, ¿no? Son sillas de madera. Entonces te va con el problema. Entonces, como les decía, podemos adaptar a su loco personal dependiendo de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Muy bien, pasamos a otro más. Acá nosotros hablamos ya de riesgos. Es una herramienta a través de cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema de gestión, general de gestión. ¿Por qué decimos política de prevención? Cuando ustedes ingresan, y acá lo que dice, acá lo que dice Diana, es muy importante. Lo que pasa es que a veces dentro de las políticas de la empresa, muchas veces los ingenieros de seguridad también tienen su propio criterio, no podemos tampoco juzgar ni decir que están mal. Ellos tienen un propio criterio, cada profesional tiene un propio criterio. Entonces, en este caso, muchas veces al trabajador lo contratas, le haces firmar los documentos que ni lee. Porque si tú en ese documento, tú le haces leer, le tomas un examen a esa persona, como le hicieron conmigo a me hicieron trabajar en una empresa, me hicieron leer las políticas, todo lo que es el tema el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo de esa empresa. ¿Qué decía una de ellas? Realiza tus pausas activas. ¿Qué decía? Utiliza tus EPPs. ¿Qué más decía? No utilices celular mientras bajan las escaleras. No me había dado cuenta, pero yo bien campante iba a firmar ya. Pero me tomaron un examen. El trabajador hace lo mismo. Y cuando tú al trabajador le quieres decir, señor, no utilice el celular mientras está conduciendo, ¿qué te va a decir? Ay, es que tengo una llamada de emergencia. Ay, es que, no sé, pues no me han dicho. Señor, está dentro de la política, dentro del sistema, dentro de las normas internas de la empresa, está ahí. No lo he visto. Pero cuando el trabajador ya, tú lo socializas a tus trabajadores de que no tienen que utilizar celular mientras conducen, en este caso choferes, en este caso, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tener la autoridad de decirle, ¿sabe qué, señor? Usted está utilizando el celular. Cuidado, puede ocasionar un accidente, puede accidentarse usted y sobre todo puede ganarse una sanción. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por una minera acá en La Libertad, donde todos los trabajadores, los tráiler, en este caso los que llevaban el relave, no utilizaban celular. Sus celulares estaban en una cabina, todos los celulares. Solamente tenían, y les habían dicho en la capacitación, coloca los números que tú consideras que son de emergencia. La de tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, qué sé yo. ¿Y quién respondía a las llamadas? ¿No? En este caso muchas veces lo hacía, pero era por autorización. Había un señor que tenía autorización, ¿no? Y podían, muchas veces decían, ¿no? Así, mira, yo, puede responder la llamada, quien llame, ¿no? O llamada, no mensajes, ¿no? Llamada, ¿no? Entonces, eh, respondían, pero los conductores no tenían eh, lo que es el celular, no utilizaban. Y ustedes se preguntarán, imagínense ustedes, a ver, hagan la prueba, estar en el trabajo, 2 horas sin celular. Estamos locos, ¿no? Estamos desesperados por el celular, ¿no? Y hemos vuelto una adicción, ¿no? Al celular. Entonces, estos trabajadores están durante su jornada, no usan celular. Y la pregunta es ¿por qué? Porque pueden ocasionar un accidente. Y muchas veces, como nosotros decíamos dentro de las capacitaciones, haciendo un paréntesis, a veces tienes una pareja tan tóxica que justo te busca problemas cuando estás en el trabajo. ¿Y qué hace el trabajador? Está tenso esa hora, no quiere responder el mensaje, está peleando por WhatsApp, por llamada. Quiere responder el mensaje, no se quiere quedar atrás, está discutiendo. ¿Y en eso es qué va a pasar? Va a ocasionar un accidente. Eso que le decíamos, peléate en hora de tu almuerzo, peléate en tu salida, en la noche. Tienes toda la noche para que te pelees, pero en el trabajo, no. Entonces, programa tus peleas, ¿no? Dile a tu pareja, no, no me busques peleas hasta tal hora, porque de ahí voy a estar ocupado, dejo el celular. Eso es parte de la cultura de prevención de accidentes laborales. Pueden ser exageradas,
qué sé yo, pero que dan resultados. Y y muy buenos resultados dan. Ya depende de cada uno de las empresas. Por eso les digo siempre a los chicos, a los colegas, hagan que el trabajador, si está en las manos de ustedes, que el trabajador revise, supervise su sistema interno de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hágalo, que lo lee y tome el examen. El trabajador que desaprueba, lo vuelven a hacer que lo lea y no puede avanzar mientras no comprenda las reglas internas, normas internas del trabajo. Porque con eso tú te vas a sobre y el trabajador se va a concientizar y va a decir, ah, no, no puedo usar el celular. Ah, no, no puedo hacer esto. No, no puedo hacer lo otro. Porque si yo lo hago, me van a sancionar, me van a llamar la atención. Pero si no los haces que leas, que se molestan, ¿no? Miren a molestar, no hacen caso, no están interrumpiendo mi trabajo, me aburro y me voy. No, es un problema, ya va a pasar. Bien, entonces vamos a ver la planificación. Sabemos que siempre hay que planificar, hay que ver, ¿no? Nosotros tenemos que ver las supervisiones, las instalaciones, los equipos de trabajo, ¿no? Siempre hay que poder prevenir. Y sabemos bien que si nosotros formamos parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en nuestra empresa, somos parte de. Entonces, tenemos que muchas veces destinar presupuesto para mejorar, para implementar ciertas medidas que puedan evitar o controlar los riesgos, que muchas veces no puedes eliminarlo, los puedes controlar. Y si no puedes controlar, tienes que reducir los riesgos en el trabajo. ¿Sí? Seguimos por acá. Después que planificas, tienes que ejecutar, ¿no? Su procedimiento. Y sabemos bien, así como, a ver, nosotros que somos acá enfermeros, recordemos nuestro PAE. ¿Se acuerdan cuáles son el proceso del PAE? Bien. Llegamos nosotros ¿a dónde? A la fase de, ¿cuál es la última fase? Perdón, la penúltima fase es la ejecución, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Ya me estoy olvidando ya. Valoración, diagnóstico, planeación y ejecución. Una vez que ejecutas, no te va a salir todo como tú lo planificaste. ¿Qué viene en la última etapa? La evaluación. ¿No? En este caso aplicamos también una evaluación. El procedimiento, el control que apliqué fue eficiente. El punto dice acá, instruir a todas las personas con responsabilidad jerárquica, es decir, al gerente general, al supervisor, al dueño. Tienes que instruirlos, hacerles de conocer que ellos como empleadores, como jefes, tienen derechos y también tienen deberes con sus trabajadores. Porque a veces nosotros organizamos y el gerente general ni se aparece en las reuniones, nunca sabe, nunca lo hablaron, nunca lo conociste. Y cuando tú solicitas alguna intervención, algún cambio, algún procedimiento, te dicen, no hay presupuesto. ¿Y por qué? Porque no lo has perdón, no lo has concientizado, no sabe de los riesgos. Y las empresas muchas veces quieren pagar un estado de recuperación de una persona, de un accidente cuando pasa, que pagar una parte preventiva. Siempre escuchaba que dicen, no, nunca me va a pasar nada, pero siempre digo, el que nunca haya pasado no quiere decir que nunca va a pasar en tu empresa. Pero siempre nosotros tenemos que ser muy responsables. ¿Cómo monitoreamos el ruido? A través del sonómetro. Vamos a ver el sonómetro que ya es más utilizado por los ingenieros de seguridad, pero es bueno que ustedes lo conozcan. El sonómetro lo colocamos en ciertas zonas para poder medir ya, lo que son los decibeles, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver, pregunta por acá. Ah, exacto, el monitoreo de ruido. Eso se hace cuando nosotros estábamos trabajando, cuando ingresaban los vehículos al centro de distribución. Eso es hacíamos ese tipo para ver si es que los vehículos ocasionaban algún problema o algún ruido excesivo. Muy bien. Los químicos, ya sabemos, contaminantes químicos. Y esto también es lo que te ocasiona también te ocasiona problemas y lo que ustedes van a ver siempre cuando van a trabajar o van a ver, supervisar las obras, principalmente de construcción.
Trabajadores que no usan mascarilla y lo utilizan mal todavía, solamente en la boca, así como lo utilizábamos en pandemia de COVID-19, así es. Tenemos los polvos, los humos metálicos, las nieblas, los gases y los vapores. Humo metálico, por ejemplo, cuando cortas fierro, sale un humo, salen las chispas que conocemos. Humos puede ser del vehículo, de tu vehículo. A veces, miren, les comento, una vez teníamos nosotros un cargador frontal que trabajaba en un lugar cerrado. Esta era antigua. Y ustedes han visto cuando las máquinas son antiguas, bota un humo blanco y a veces negro, demasiado contaminante, no solamente para las personas que estaban alrededor, sino también para el conductor y para el ambiente. Eso es demasiado. Entonces han visto esos vehículos, ¿no? Así antiguos que botan un humo, eso es contaminante. Y si te expones a ese humo, puedes tener alguna alteración, ¿no? Sensorial, porque es muy fuerte, tóxico. Los aerosoles, tenemos los sólidos y los líquidos. Los líquidos, por ejemplo, o los metálicos y los polvos. ¿Ustedes han visto los venenos para cucarachas, para moscas? Es un tipo de aerosol. Cuando tú le echas al ambiente, y no solamente el aerosol, hablamos del veneno, también los ambientadores. Y yo sé que en tu trabajo utilizas, o vas a utilizar, o lo has mandado a comprar a alguien. ¿Ya? Y nos preguntamos, tenemos que preguntar, ¿este aerosol no me va a intoxicar? A veces compramos el más barato, ¿no? Aerosol en botella, el suelto, el ambientador. Compramos el de 10 soles, el de 5 soles. Lo echamos en todo el ambiente. Huele rico, decimos, un olor muy agradable. Pero hemos visto registro sanitario, perdón, disculpen, el inserto de esa tiene autorización, no es tóxico, no daña la capa de ozono, no tampoco es algún problema, tenemos que verlo. Entonces, así como les pongo ese ejemplo, también tenemos los tipos de aerosoles, en este caso, ya cuando estamos hablando de la soldadura, ¿no? La soldadura, cuando sueldas, siempre tiene a salir una chispa y un humo. Entonces, ese humo es muy fuerte, es un humo que intoxica. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿por qué las personas que sueldan solamente se protegen el rostro con esa máscara, esa careta, y solamente la luna negra, color negro, no recuerdo el nombre ahorita cómo se llama, pero tienen solamente, pero no se protegen la vía respiratoria? Entonces es un problema, ¿no? Acá que tenemos que empezar a cambiar. Utilice su mascarilla porque ese humo es un aerosol de humo metálico que te va a ocasionar problemas respiratorios más adelante. Y que son, obviamente, pues son cancerígenos, algunos son alérgicos y otros son asfixiantes. Cuando trabajaba en Miserum llegó un señor gaseado, como se conoce. Trabajó trabajaba en carbón, ¿no? Carbón que salen de cerros. Y esta persona pues había ingresado al socavón y el carrito que cargaba había hecho el esfuerzo y había botado humo, más el aerosol que había radiado el carbón. Uf, la persona llegó intoxicada y casi moribunda llegó a la posta. No utilizaba equipo de protección personal porque son mineras informales. ¿Cómo identificas un contaminante? Acá, para que se acuerden siempre, contenido informativo de la etiqueta, contenido informativo de la ficha de datos de seguridad y análisis analíticos cualitativos. ¿Han visto ustedes incluso hasta los desodorantes, ¿no? Te dicen no dañan la capa de ozono, no contienen mercurio. Los ambientadores también, también igualito. Te dicen no dañan la capa de ozono, no es tóxico. ¿Cuál sí es tóxico o inflamable? Es los venenos para moscas, para pulgas, ¿no? Para cucarachas. Para ellos sí son, ¿no?
Contaminante, inflamable. Le echas a este fuego, se incendia, prende fuego. Y pues son agente químico, también acá. Vías de ingreso de los agentes químicos al organismo humano. Acá tenemos la vía respiratoria, la dérmica, la digestiva y la parenteral. ¿Cuál es la vía de entrada más común y por la que mayor problema ingresa, por la vía por la que mayor ingresan estos contaminantes? Es por las vías respiratorias. Y tienden a llegar hasta los alvéolos, donde se ejecuta el intercambio gaseoso. Por eso que cuando tienes una exposición a un contaminante, es demasiado fuerte. ¿Y qué pasa? Lo inhalas y en cuestión de segundos ya estás mareado. ¿Por qué? Porque llega a los alvéolos, y los alvéolos hace el intercambio gaseoso, pasa a la sangre en cuestión de segundos. La dérmica es la segunda vía de importancia cuando utilizan lejía, cuando utilizan ácido muriático para limpiar baños, también. La digestiva, a través de la boca. Y la parenteral, a través de la penetración directa. Puede ser que es una herida y puede ingresar por allí, o a veces te haces un objeto punzocortante que te ocasiona también estos problemas de contaminación, ¿no?, al organismo. Ya hemos visto a través de la piel parenteral, vemos acá la respiratoria, ¿sí? Vemos acá los contaminantes, la vía de ingreso digestiva, parenteral. ¿Qué vamos a monitorear? Partículas inhalables, cómo está ese ambiente. Y es lo que le dice al inicio, el primer caso que vimos, disculpe. ¿Tu ambiente de trabajo está libre de polvo? ¿Está limpio? ¿Es importante que lo mantengas limpio, libre de polvo? Sí. ¿Haces tus supervisiones de rutina, mensuales, semanales, diarias? ¿Identificas que el personal de servicios generales mantenga limpias las áreas? Tenemos que supervisar si es que hay, y si es que no hay, que el mismo trabajador lo haga. Partículas respirables, humos metálicos y las pinturas, que son los mocos. Para ello tenemos que identificar lo siguiente. Cuando vemos esta imagen, es explosivo. Acá, en este caso, los comburentes son los preparados, que si tú los combinas con otros, por ejemplo, el fósforo, puede ocasionar un incendio extremadamente inflamable. La gasolina, ¿cuál le podemos poner? La gasolina, ¿en extremadamente inflamable o en fácilmente inflamable? A ver, les pregunto, ¿ustedes en dónde pondrían, qué señal pondrían a la gasolina? ¿Cuál es más inflamable? ¿La gasolina, el gas o el petróleo? A ver, les pregunto. A ver, ¿qué dicen por ahí? La gasolina, el gas. El más inflamable, considerado en la mayoría de información que podamos leer, es la gasolina. El menos inflamable es el gas, porque el gas entra en contacto con el ambiente, con la atmósfera, y muchas veces dependiendo también de la cantidad, ¿no?, de emisión de gas. ¿Recuerdan este incendio que hubo de estas personas aquí en El Salvador, de esa cisterna de gas, que tuvo una fuga? Pero la salida de gas fue demasiado excesiva, y obviamente que la expansión es más rápida, ¿no?
pero en este caso, si hablamos de inflamable, estamos hablando de la gasolina. Entonces, eh, cuando ustedes van, hay un caso que pasó en Trujillo de una persona que trabajaba soldando cisternas. El tanque de cisterna estaba vacío de gasolina. Esta persona estaba soldando el tanque cuando de pronto explosionó. Y la pregunta fue, ¿por qué se explosionó? Fue porque había caído una chispa dentro del tanque y había quedado ese vapor. Entonces fue letal, lo mató. Entonces, si hablamos de inflamables, podemos colocarlo dependiendo, ¿no? Pero recomendación siempre se colocan ambos, ¿no? Se coloca el logo que es mayormente la gasolina, que es extremadamente inflamable. Más fácil, perdón, en fácil acá en la gasolina. ¿Ya? Vamos a ver. Tóxicos, ¿sí? Muy tóxicos. Acá tenemos la T, ¿no? T más. T de tóxico, ¿no? Nocivo, corrosivo. Acá el ácido murético, la lejía. Irritante, nocivo, irritante. Por inhalación, XN, y por cutáneo, XI. Igual acá, T más y T. Así que si quieres ponerlo a tu tóxico, acá a tu tóxica, vas a ver, le pones T más o les pones la T. Ya sabes cómo ponerle ya a tu tóxico, ¿no? Acá, efecto sobre el medio ambiente. Igualito. Pocas veces van a ver esto, pero sí va a haber casos, ¿no? Acá cuando vamos a entrar en zonas mineras, ustedes, bueno, los que tienen oportunidad van a ver este tipo de señal acá. Entonces, eh, están cerca de los ríos incluso. Siempre suelen ponerse acá. Esto es lo que, muy grande tú lo ponen, ¿no? Entonces, las personas que trabajan cerca de esta zona, los trabajadores siempre dicen, ah, no, tengan cuidado con cierto químico, con cierta combinación, porque eso va a ser contaminante para el ambiente. No dicen ni para la persona, para el ambiente directamente, ¿no? Acá igual, los carcinogénicos, que pueden producir cáncer. Tenemos dos tipos, tóxicos y nocivos. Y los mutagénicos, los que te va a producir alteración en tus genes. Em, Acá podemos ponerle, por ejemplo, a las personas a las gestantes que pasan por rayos X. Estamos hablando de químico, pero estamos hablando ahora ya de modo de radiación, ¿no? ¿Por qué no se pasa a una gestante? Porque puede causar un efecto mutagénico, puede causar una alteración en el bebé. Por eso cuando te va a sacar tu rayos X, ¿qué te dicen? Señorita, ¿estás embarazada? Uy, no sé, vaya a hacerse su descarte. Igual acá, tóxicos para la reproducción. Hay algunas personas que ingresan en contacto físico con otros agentes químicos y quedan estériles. Por eso ustedes tienen que aprender a ver esto de acá, aprenderse. Y ya cuando trabajan en la parte industrial, netamente industrial, van a ver esto. Bueno, yo no he trabajado solamente en la parte industrial, o sea, en la parte de fabricación de componentes químicos. No he trabajado, pero sí hay colegas que me mostraron en su momento este tipo de. Por ejemplo, acá también nosotros vemos igual en el tratamiento con cáncer. Nos comentan que hace mucho tiempo atrás se utilizaban medicamentos que eran dañinos, incluso para la enfermera. Acá, si tú estás ahí en tu establecimiento, y acá les doy un consejo, atención, tú tienes personal de recursos, perdón, de servicios generales, sí, servicios generales, pregúntales, también son parte, si es parte de tu equipo de trabajo, también, pregúntale, ¿todos los químicos que utilizan están rotulados? ¿Tiene el nombre de la sustancia, el fabricante, la fórmula, qué es lo que contiene y identificarlo con esto?
es tóxico, es nocivo, es irritante, es inflamable, lo contiene, van a ver que no todos lo tienen. Y muchas veces las personas de servicios generales son olvidadas, incluso hasta por un empleador. Y nosotros pensamos que dichas personas no tienen importancia, pero son parte de. ¿Quién mantiene limpio tu ambiente? ¿Quién limpia el baño? ¿Quién limpia los pisos? ¿Quiénes están más expuestos a ellos? ¿El trabajador de oficina o el trabajador de recursos, disculpen, de servicios generales? Obviamente que los servicios generales, pero muchas veces lo dejamos de lado, claro, el personal de limpieza como se conoce, los dejamos de lado. Entonces ponte ahora a revisar, a supervisar también allí si es que tienes, tienes la autorización, puedes hacerlo, anda como enfermera, aplica. Porque igual que en el hospital, la enfermera es la que más tiempo pasa con las personas. Igual, en el salud ocupacional, igual, tenemos esa función de estar muchas veces más cerca del trabajador que el mismo ingeniero de seguridad, que el mismo gerente. Nosotros estamos primeros allí, siempre. Y yo por experiencia les digo que yo he estado siempre allí. Entonces, estas personas tienen que tener perdón, botellas, estos dispositivos tienen que tener su rotulación. Esa es la etiqueta que tiene que estar siempre. ¿Dónde vas a comer? Tienes, si no tienes en tu trabajo el comedor así, tienes que tenerlo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona habla, estornuda, tose, tose. Es más, a veces no solamente come, sino también hace un preparado, ¿no? De sus composiciones. A veces mezclan la cera con cierto químico, la lejía, cierto producto de limpieza, hacen una combinación, parte de. Entonces, tienen que hacerlo en un lugar aislado, en un lugar para evitar salpicaduras, previsión. ¿No? Y recomendarles siempre el lavado de manos. Cada hora a las personas que trabajan en limpieza. Por más que usen guantes, si es una persona que trabaja también en contacto en polvo, en grasa, en contacto con sustancias contaminadas, la recomendación es cada hora lávate las manos. Muy bien, tenemos que hacer acá las medidas de prevención al trabajador, hay que entrenarlo, hay que instruirlo. Y si vemos que la exposición es demasiado extensa, tenemos que reducir el tiempo, tenemos que rotarlo a esos trabajadores, así para que no puedan enfermarse. Em, Vamos avanzando acá. A este trabajador que está en un lugar cerrado, pero este tiene un lugar como aspirador que hace que filtre el aire que sale, ¿no? Esta persona tiene su equipo de protección personal, ¿no? Pero le falta algo acá, los guantes. O me parece que sí está puesto, bueno, no se ve la imagen, ¿no? Porque estas pinturas son corrosivas, perdón, irritantes muchas veces. Te echas a la piel y la hace rojo. Tiene sus, me parece que también tiene sus lentes. Bueno, le falta lentes al parecer, ¿no? No se ve bien. No, no tiene lentes. Pero sí tiene su mascarilla, protector respiratorio. Sus guantes al parecer no tienen tampoco. Entonces esta persona entra en contacto, le cae a los ojos, se va el trabajador, ¿no? Enfermo. Muy bien. Eh, Vamos a ver un video en modo de resumen de todo esto. Bueno, mejor la voy a compartir, ya porque es extenso, da más o menos son 20 minutos, pero, perdón, 10 minutos. Lo voy a tomar para poder responder algunas preguntas que tengan, ¿sí? Este tema es muy, muy extenso. Podemos pasarnos semanas hablando de esto. Pero nosotros como enfermeros tenemos que aprender lo esencial para aplicarlo. Porque también formamos parte de, y muchas veces me preguntó la vez pasada una colega, me dijo, yo ya aprendí, pero como enfermera, ¿qué hago? Muy bien, aplica lo que has aprendido.
Porque cuando hay algún comité o hay alguna intervención, tú tienes que saber actuar. Y yo les apuesto que hasta algunas de ustedes no han sabido, no saben, ni lo han tomado en cuenta el personal de servicios generales, o sí lo habrán tomado en cuenta. Yo creo que no, ¿no? No lo han tomado en cuenta algunas, ¿no? De repente dicen, no, pero el trabajador es de limpieza, ¿no? Pero anda, supervisa cómo está su almacén. Si es que tienen un supervisor ellos, igual, es educarles. Igual al empleador, al trabajador. Hay que supervisarlos y aplicar. Todo ello va a estar siempre de acuerdo, como les dije, me parece a ustedes, si es que dentro de nuestras funciones están las supervisiones internas. Si es que están, hagámoslo. Y siempre, como les digo, es brindar recomendaciones. Y todo hay que documentarlo. Todo, todo se queda documentado. Y si podemos tomar fotos, mucho mejor. Si podemos grabar, mucho mejor. Porque yo implementé, recuerdo, un Excel donde yo colocaba los riesgos, el peligro, las medidas del control y unas imágenes al costadito, ¿no? Entonces yo recomendaba, eso lo mandaba al supervisor de cada área, ¿no? Riesgo de caída, ¿no? No, peligro, dejaban a veces cajas en las escaleras, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Caída a distinto nivel. Medida de control, que esa caja se mueva a otro lugar, se traslade. ¿Cuál es la evidencia? La fotito al lado. Eso lo mandaba de manera semanal al supervisor de cada área, lo que yo encontraba, y ya dependía bastante si es que el supervisor me hacía caso o no me hacía caso. Cuando teníamos reuniones mensuales, yo decía, pues, ponía yo, decía, he visto esto, y yo siempre ponía yo, ¿no? Por eso les pongo así un ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo les puse así, ¿no? Peligro, riesgo, medida de control, la evidencia y la recomendación al costado. Y en cuánto tiempo yo considero que debe levantarse esa observación. Si encontraba una caja en medio de las escaleras o en el pasadizo que era muy pesada, yo recomendaba, ¿no? Se recomienda que sea un cambio inmediato, plazo un día, 2 días. Si yo veía los cables tirados por el piso, no estaban canalizados, pasaban por encima de los trabajadores, yo recomendaba, recomendación en un día. O sea, ¿quién lo recomendaba? Al supervisor del área, en este caso servicios generales, ¿no? Para que puedan verlo, ¿no? Y puedan levantar observaciones. Eso era en parte de la práctica que yo les comento, lo que solía hacer. Entonces, yo sé que ustedes de repente internamente tienen otro tipo de manejo, pero es lo que yo manejaba. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, hay una caja en las escaleras o la baranda o el lugar donde nos cogemos para bajar las escaleras se ha roto? Yo informo, tomo las evidencias, informo a mi jefe inmediato o al jefe del área de ese espacio y digo que está en un problema, que se pueden caer las personas. Yo informo y por desgracia un trabajador se cae, fallece. Viene Sunafil, tú estás libre, porque tú vas a tener tu evidencia. Le dices, está. Y nosotros sabemos que en las empresas siempre manejamos correos. No manejamos muchas veces WhatsApp. Manejamos correos corporativos. En algunos casos ha sido WhatsApp. Entonces, si tú lo mandaste por WhatsApp y lo mandaste por correo, si Sunafil quiere en un momento colgarte, va a decir, a ver, la enfermera de esta parte de acá, a ver, la señora se ha caído. Yo tengo acá mi reporte, aquí está mi evidencia, yo le he comunicado al trabajador, al supervisor en tal día y él no levantó las observaciones. Ahí lo van al supervisor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Una vez me pasó un caso muy similar así. Yo les digo por experiencia. Entonces, Sunafil viene y acaba con todos los que encuentra en su camino. Supervisa. Empezando desde el presidente del comité. Y va haciendo el más menos, el más chiquito, el más chiquito, el más chiquito. Yo, como siempre tengo la experiencia, mis documentos para todo. Yo he sido un loco de documentos, para todo. Solicitaba algo con documentos, recomendaba algo con documentos, fotos, evidencias. Cumplo con decirlos. Será por eso que algunos se aburrían y decían, no, pero muchos documentos mandan, muchas fotos, pero yo le decía, pero es para que mejoren. Ya sabemos bien que en el trabajo no todos van a valorar tu trabajo, no todos van a hacer, o va a considerar aceptar tu trabajo, no todos te van a querer, ¿no? Siempre van a tener enemigos, ¿no? Eso no es normal. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, estoy para poder ayudarles.
para poder responderles. Si no, cerramos la sesión. Si tienen alguna duda, algo para poder compartirles de repente. Eh, en realidad, la salud ocupacional, como les dije, es muy bonita y se puede aplicar en todo lado, hasta en tu mismo trabajo, hasta en tu posta. Puedes aplicar y puede ser beneficioso para ti y para las personas que te rodean. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? ¿Todo preciso? ¿Tuvieran algunas palabras de repente? Si no, todo claro. Si es todo claro, ya, pues, se supone que ya comprendieron, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Colegas? Todo claro, dice. Muy bien, Ana. Gracias. Sí, todo claro, dice. Igual, cualquier pregunta que tengan, vamos a ver las colegas que van a exponer. El magíster Tabata es una especialista que tiene tiempo a trabajar en salud ocupacional. Me parece que ella sigue siendo presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del MINSA. Pero ella ahorita eso es una persona capa, ¿no? En eso. Y yo siempre les recomiendo que pregunten. ¿No? Yo también tengo experiencia, pero siempre hay personas que tienen más experiencia y siempre pregunten, aprovechen. La inversión que están haciendo tienen que aprovecharla. Aprovecharla en preguntar, en aportar, en consultar, para sacarle provecho, ¿no? Para sacarle jugo a este tipo de capacitaciones que hacemos. Bien, entonces, si no hay más preguntas, eh, quedo agradecido a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, su atención. Espero haber sido claro. Y nos encontramos ya el próximo mes. Bueno, no sé si me van a programar, pero nos encontramos ya en la próxima sesión, que es para el mes de octubre. Entonces, les deseo buenas noches, cuídense y anden con cuidado, edúquense lo más que pueda, como siempre digo, ¿no? Como la doctora Polo. Nos vemos, colegas. Buenas noches con todos. Hasta luego. Bendiciones.